Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Una vez más, todos ustedes y nosotros nos reunimos aquí para escuchar una vez más regaño. No, para escuchar una vez más palabra del Señor que nos ordena y nos deja caminando como debe ser. Esta es CDSC Radio y CDSC Televisión. Nos puedes encontrar en www.cdscradio.cl y en YouTube también en nuestro canal CDSC Radio y TV. También en Facebook CDSC Radio y CDSC Televisión, en Instagram y en otras páginas de Facebook también estamos por ahí. Y dicho esto, yo espero que hayas estado bien, que te hayas portado bien, sobre todo te hayas portado bien, porque mientras mejor te porte, más cerquita de Dios y mejor te da. Ahora, si es lo contrario, sorry, ¿qué le vamos a hacer? Dios quisiera que todos, ¿cierto?, estuvieran muy cercanos a Él, no solamente invocando el nombre de Cristo, sino acercándose a cumplir con los preceptos, con los mandamientos, con las leyes de Dios. Bueno, la predicación de hoy seguramente a ti te ha pasado, seguramente a muchos nos pasó en nuestros tiempos de creyentes nuevos, recientes, y que es algo que está, y sobre todo cada vez más, está afectando a los cristianos. O sea, no solamente a los cristianos, a todo el mundo, pero a nosotros que tenemos que enfocarnos ahí, en lo que es nuestra fe, en nuestra relación con Dios, en lo que hemos creído, en lo que somos, nuestros principios, nuestra forma de ver la vida y la forma de vivir la vida, que es muy distinta al resto del mundo. Entonces, claro, existe la presión y se llama así el mensaje. Ante la presión social también podrías negar a Jesús. Como te digo, puede que ya te haya pasado, te haya ocurrido o te esté pasando, o sufras de eso constantemente. Y esto es fuerte, porque le ocurre, como dice el refrán por ahí, a moros y cristianos. Vamos a ver el texto base que nos va a ayudar en esto. Mateo 26, 69 al 73. Dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él niega delante de todo diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús Nazareno. Pero Pedro negó otra vez: no, lo juro, que no conozco al hombre, dijo. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijo a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Qué increíble, ¿eh? Que los cristianos, en su forma de hablar, bueno, todos los grupos de personas tienen su forma de hablar, sus códigos, se me olvidó la palabra, esa palabras clave, cosas así que distinguen un grupo de otro. Y este era el caso de Pedro, que él hablaba como cristiano, hablaba de Cristo. Entonces la gente: sí, no lo niegues, no lo jures, tú te delata tu forma de hablar. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Todos nosotros deseamos sentir que formamos parte de la sociedad, de integrados, el deseo de pertenencia. Y por esto nos hemos visto obligados muchas veces a ceder en nuestra forma de ser y pensar, o decir cosas que en realidad no queremos. Y cuando esto se trata de religión, de nuestra fe, parece más grave, porque no es la fanaticada por el fútbol ni política, que son cosas terrenales, sino que se trata de nuestra fidelidad a Dios nuestro Señor. Hay situaciones
en la que queremos no ser identificados como cristianos, porque las burlas, los cuestionamientos y hasta nuestro comportamiento puede acusarnos de hipocresía. Por ejemplo, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, dentro de la familia, hay muchos que dicen que son cristianos, pero otros, porque saben que no cambian y que están haciendo mal todo lo contrario a lo que se predica o lo que ellos mismos predican, entonces no quieren ser tildados de hipócrita o que los señale, oye, tú no eres evangélico, tú no eres cristiano. Entonces, calladito me veo más bonito. Ajá. El cristiano de la policía secreta, como dijo un predicador una vez, escuché. Entonces, claro, si vociferamos que somos cristianos, obviamente que tiene que existir la correspondencia, la consecuencia en nuestra locución, lo que estamos diciendo, nuestros dichos. Y como sabemos que estaremos en el ojo del huracán, mejor callamos y, como te dije, como dijo el predicador, parecemos de la policía secreta, que nadie nos identifique. Menos decir que pertenecemos a una institución llamada la Iglesia de Cristo. Pero el caso de Pedro era mucho más severo, peligroso, aunque hemos cuestionado, yo he cuestionado muchas veces a Pedro por estos textos, y su cobardía, resultado de falta de lealtad. ¿Cómo en ese momento, días antes, horas antes, mejor dicho, estaba diciendo, no, le decía a Cristo, yo nunca te negaré, nunca te dejaré, y todo por ti. Entonces Jesús me dijo, antes que cante el gallo 3 veces, tú ya me estarás negando. No. Y el resto de los discípulos hicieron lo mismo. Si no fue solamente Pedro. Entonces uno cuestiona a Pedro, ¿por qué? Porque esa inconsecuencia, la falta de convicción y hasta el amor y su Salvador, hemos cuestionado a Pedro. Y en esta cuestión no era ser avergonzados, humillados o envueltos en largas discusiones y hasta justificaciones por qué somos cristianos. ¿Te ha pasado que tienes que explicar por qué eres cristiano? ¿Y por qué tú vas a la iglesia ahora? ¿Por qué te hiciste evangélico? Porque es súper fome ahora, o sea, no podés conversar, no. Tus amigos te dicen eso, tu familia, qué lata, ahora ya no va a escuchar la música que nosotros queremos, no va a hacer lo que, evangélico, fome. Bueno, entonces, esto tenemos que, muchas veces justifican, no, es que yo voy a la iglesia nomás, es que, no sé, me equilibra, me da como un poco de paz y voy de vez en cuando y nada más. Y al parecer ese era el caso de Pedro, porque de la primera mujer que le dijo, tú parece que era uno de ellos, no, te has equivocado, ¿cómo se te ocurre? Yo no. Entonces, en Pedro no era eso solamente, esa cuestión de ser avergonzado o ponerse a filosofar, a ideologizar, a hacer largas conversaciones con los vecinos porque él no se consideraba seguidor de Cristo y no lo conocía. Pedro se vio atemorizado porque era, según el parecer de él, y que es lo que nos refleja la Escritura, era una cuestión de vida o muerte, libertad o cárcel. Y tan solo que podía sucederle eso, tan solo por ser seguidores de este hombre Dios que vino a revolucionarlo todo. Cristo, Jesús, vino a revolucionar la política, la religión, la fe. Cristo, sin engañar, sin dañar, era un mensaje de vida, de esperanza, de redención para la humanidad. ¿En qué, si tú piensas, en qué podía afectar Cristo haciendo el bien, ayudando al pobre, a los enfermos, da libertad, multiplicando el pan y el pez? ¿Cómo podía afectar los poderes políticos y religiosos de su época?
Cuando él mismo dijo, mi reino no es de este mundo, yo no vengo a tomar posesión ni quitarle lugar a ustedes, ni pretendo eso, mi reino no es de este mundo, él dijo. ¿Qué podía afectar el mensaje de Cristo? ¿Que la humanidad conociera la verdad? ¿Podría ser que le quitara adepto a la religión dominante? ¿Podría ser que estos fueran revolucionarios con un poder extraño, un poder capaz de multiplicar los panes, sanar enfermedades, expulsar demonios, dar dignidad a la mujer? ¿Eran estos poderes que iban en favor de los afectados, los olvidados sociales, lo que la religión insistía en sacar ganancias a todos, aún a los más pobres? ¿Qué era eso? ¿Por qué tanta persecución de vida o muerte, de cárcel o de libertad? De lo que temió Pedro. O que Jesús se declarara el Hijo de Dios, o que este Cristo no quisiera una real revolución como la que ellos esperaban, una revolución sin armas mortales, sino armas poderosas en Dios. Por ello, tanta persecución en estos pocos discípulos, pero con miles de seguidores, eran un real peligro a la política, a la religión de la época. Parece que sí, porque así les pareció. Además, no era este Salvador a quien ellos esperaban, porque recordemos que Israel estaba esperando al Salvador, al Mesías, para que los liberara de la opresión. Recordemos que ellos estaban bajo dominio romano, un imperio dominante, los mantenía bajo, digamos, esclavitud. Y este era el ambiente que se vivía. Así de convulsionado estaba el ambiente en que Cristo y los suyos vivían. No era cuestión solo de ser ridiculizado, observado, era cuestión de vida o muerte, de cárcel o libertad. Pedro negó a su Señor. No lo conozco, exclamó, no lo conozco, nervioso, desesperado. Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijo a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu hablar te descubre. Lo que dices revela que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Pero si él ya había dicho que no conocía a este tal Jesús, recordemos que hasta juró, lo negó 3 veces y cantó el gallo. Esto habla bien de Pedro. Este hombre iracundo, algunas veces poco reflexivo, que aún sobrevivía en él la naturaleza vieja de hombre pecador, que quiso tomar las armas humanas para defender lo que él había considerado importante. Pedro era un ex integrante del movimiento patriótico, la secta de los celotes, un grupo de resistencia ante la dominación romana del pueblo judío. Jesús le había preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que es Juan el Bautista, ellos respondían, otros dicen que tú eres Elías, y uno de los profetas contestaron. Y Jesús les dice: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Luego comenzó a enseñarle: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, o sea, por la creme de la sociedad. Entonces es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad, lo explicó clarito, como veníamos nosotros, clarísimo, clarito, se lo explicó a sus discípulos. Entonces Pedro, que era irreflexivo, olvidaba las cosas, no sé, las enseñanzas como que le entraban por un oído y le salían por la otra, al parecer, llevó a Jesús, lo toma así y le dice: por favor, le dijo: sí, por favor tenga la bondad, mi Señor, que quiero decirle algo. Entonces comenzó Pedro a reprender a Jesús. Y Jesús se da vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro.
¿Y sabes lo que le dijo? Aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien les dijo, quiere ser mi discípulo, mi alumno, mi estudiante, les dijo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Pedro lo sabía, y Jesús le había advertido, pero entre el grupo con intereses afines, comunes, es más fácil. ¿Cómo no? Pero con fuera de ese grupo, con presión social, hace que el individuo, en este caso Pedro, cambie su actitud, sus pensamientos o incluso sus valores. Puede influir tanto la presión en la persona que la recibe, que puede cambiar incluso su personalidad y creencia con tal de satisfacer a los demás. Y más, si se trata de algo tan grande como la persecución de los grandes poderes políticos y religiosos. Cuando se ejerce en forma intencionada por personas que pretenden cambiar la actitud de las otras personas en las cuales quieren influir, esta intención es consciente, puede ir desde un discurso, persecución, amedrentamiento, atemorizar, amenazar, inclusive de muerte. Este tipo de influencia suele darse en filas políticas, religiosas y sociales. Cuando más se siente la presión social es en la juventud o en la primera etapa de creyentes siendo neófitos. Una persona puede sentir que debe hacer algo o decir algo, por ejemplo el caso de Pedro, que negó, que juró, aunque sea totalmente a las creencias, a su sistema de valores y ética, lo que le dice que es correcto. Pedro, por lo que podemos leer más adelante, sí estaba sufriendo al hacer eso. Entonces, para poder, las personas, muchas veces los cristianos, esencialmente neófitos, nuevos creyentes o inmaduros, para poder encajar en un grupo de personas que consideran deben cuidarse porque pueden condicionar o afectar la conducta y acostumbrarse a esta doble manera de vivir, y en este caso de nuestra fe. Esta presión social ya Pedro la había experimentado en forma positiva, porque hasta su lenguaje delató que era uno de ellos. Uno de los seguidores de Cristo, al ser individuos sociales, somos como tú, yo, todos nosotros los cristianos y los que no son cristianos y tal vez nos escuchen, también somos influenciados, pero de manera positiva. Por eso se le escuchaba a Pedro y lo identificaron como un seguidor de Cristo. ¿De qué hablaría Pedro? De Cristo, de la salvación, de la bondad, del reino de Dios, de sanar enfermos, de libertar cautivos, de echar fuera demonios, de multiplicar los panes y la comida para los pobres, para los necesitados. Y seguramente sus vecinos lo habían escuchado. Entonces era una influencia positiva. Era lo que nosotros también nos vemos y que nuestros padres practican. Y si eso es buenísimo, si realmente pensamos y creemos de corazón. Si no, será una avalancha de falsas posturas en nuestra vida cristiana. Pedro parecía que en algún momento reflejó lo que querían, lo que lo acusaban. Por eso negó y hasta juró. Negó 3 veces. Yo en peligro de muerte, de cárcel, si yo me identifico con el grupo de los cristianos, pero si lo niego, me voy a salvar. Mateo 26:74 comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, refiriéndose a Jesucristo. Comúnmente pensamos que la toma de decisiones, que nosotros tomamos nuestras decisiones individualmente o por nosotros mismos. Lo cierto es que las opiniones de los demás pueden determinar nuestros comportamientos. Entonces, cada uno actúa
actúa en formación o en función de lo que percibe en el ambiente social y se considera que sus acciones u opiniones podrían ir en contra de ese medio, es probable que calle, suavice, modifique o directamente no defienda sus ideas y en este caso su fe. Alteramos nuestra opinión con el objetivo de no sentirnos apartados de la sociedad o de los que nos rodean que no son nuestros pares. Evitar el rechazo y conseguir permanecer en un grupo que se considera como referentes. Por ejemplo, ¿cómo te comportas como cristiano en la iglesia y cómo te comportas en tu trabajo o en tu lugar de estudio o con tu familia? ¿Eres la misma persona? ¿Es el mismo tu hablar? ¿O por no ser ellos creyentes tú cedes incluso en valores, en principios que la Biblia te enseña? Entendamos que esto se encuentra preferente en los neófitos, en los no creyentes o los creyentes que le falta maduración. Porque hay otros, por ejemplo, en el mundo hay unos 340 millones de cristianos perseguidos y que va en aumento, lo afirma la ONG Puertas Abiertas. China lidera esta lista con 3.000 y tantas iglesias atacadas frente a 5.500 y tantas en el año 2019. Ganándole China a Nigeria, donde existe una gran también persecución. En China, como en India, la persecución de los cristianos es sistemática e incluso sistémica. El número de cristianos detenidos por su fe ha aumentado en 4.277, frente a 3.711 en el 2019. Cerca de la mitad se encuentran en Eritrea y en China. Si se tienen en cuenta todo tipo de persecución, Corea del Norte, donde la fe en Dios es un crimen contra el régimen, según la ONG, lidera la clasificación mundial seguida de Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán y Eritrea. No hay motivo estrictamente religioso detrás de estas persecuciones. Pueden estar relacionadas con el nacionalismo religioso como en India o Turquía, o con el control estatal como en China, o con el crimen organizado y de los carteles de la droga como en Colombia, México, resume la asociación o la ONG Puertas Abiertas. Y esta estadística no son ahora del 21 y el 22, son del 19-20. En este ambiente, si nos trasladáramos a esos países, en ese ambiente vivió Jesús y los discípulos, entre ellos Pedro. ¿En qué ambiente vivimos nosotros? Con mucho menos existen creyentes que niegan a su Señor Jesús con sus comportamientos, porque no resisten una burla, una risa, aunque te alejen. Con una espiritualidad mediocre estamos negando a Cristo. Lo negamos cuando somos influenciados por comportamientos mundanos. Lo negamos con indiferencia a vivir una vida día a día en contacto y comunión con Él. Lo negamos por flojera, comodidad, negamos a nuestro Dios por falta de fe. Lo negamos cuando disfrutamos más con los no creyentes que con los nuestros. Lo negamos cuando es una carga servir a Dios y lo sentimos como una obligación impuesta por los líderes. Ninguno de nosotros podríamos admirarnos del comportamiento de Pedro. En esa ocasión, como hoy, cristianos mueren, son perseguidos, encarcelados. Ellos podrían ser libres de todas estas desgracias para el mundo secular si lo indicado con tal de salvar la vida y los abusos, resguardar sus derechos humanos también, bien podrían cambiar, negar su fe o decir que no, como Pedro lo hizo cuando negó a Jesús 3 veces. Pero
Dios nos advierte. En Mateo 24:9, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Lo advirtió el Señor también como le advirtió a los discípulos. Tal vez, si nos vemos expuestos a este tipo de presión, podríamos negar que somos seguidores de Cristo. Más si nos acostumbramos por la presión social ser lo que dice Dios en la Biblia, tibios, o sea, cristianos mediocres, un poco de cristianos, un poco de mundanos. Pero los que sufren persecución no tan obvia como nuestros mártires, y si pertenecemos o permanecemos llenos del Espíritu Santo, bien podríamos soportar lo que puede vivir. O sea, vivir lo que pueda venir. La presión social es responsable de que frecuentemente actuemos en consonancia con el grupo en el cual estamos frecuentando, que no es la iglesia, aunque sea radicalmente opuesto a lo que queremos hacer. Nuestra reacción ante la situación con no creyentes que no concuerdan con nuestra enseñanza, que no hay armonía, no hay similitudes, va contra nuestros principios. Lo esperable en ese creyente, en ese neófito, o en ese creyente inmaduro, lo esperable sería que el creyente, o sea, lo que podríamos esperar de un creyente es que defendiera su postura, o al menos se abstuviera de comportamientos contrarios a su fe y mantenerse al margen del resto, ¿cierto? Es lo obvio. La realidad de estos creyentes es que preferirá pasar por encima de lo que piensa y es. No se mantendrá al margen del comportamiento del resto, aunque sabe que está mal, pero para estar en consenso o que los demás se sientan bien con él, dará su beneplácito con los demás y lo hará lo que el resto está imponiéndole en ese momento. Entonces, la presión social es responsable de que frecuentemente actuemos en consonancia con el grupo social que nosotros hemos escogido. Bueno, algunos no, como por ejemplo en la academia o en los estudios, tú no eliges, no puedes elegir, ahí te encuentras con todo, en el trabajo igual. Y para eso hay que aprender y pedirle a Dios de ser veraces, de tener el mismo comportamiento. Aunque tengamos miedo de ser avergonzados, ridiculizados, tenemos que aprender también a manejar la frustración. Como te digo, hay cristianos en el mundo que lo están matando, lo están persiguiendo, torturando. Y nosotros con mucho menos ya nos sentimos súper torturados, súper perseguidos. Por unas burlas, porque no niegan la amistad, nos dan vuelta la espalda, ya no quieren estar con nosotros. Eso son cosas que nunca te quisieron. Si alguien actúa así es porque si no acepta tu fe, tu forma de ser, es que nunca le interesaste. No te quieren. Entonces, ¿cómo vas a querer estar con gente que tú sabes que te influencian, que te llevan hacia el mal comportamiento y te ponen... dice que el que tiene amistad con el mundo, dice la Biblia, es enemigo de Dios. Entonces aprende con quién juntarte y quiénes son tus grupos de intereses, y donde tú no puedes escoger, pedirle a Dios la fortaleza y que tengas carácter y tengas tolerancia, porque tarde o temprano alguien puede de esos mismos grupos necesitar de ti. Te observarán, te mirarán y te buscarán para un consejo, para oración, para contarte algo, por alguna inquietud, por algún dolor, te buscarán a ti. En Proverbios 4:14, la recomendación, el consejo de Dios dice: no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, porque te convertirás en malo, igual que ellos. Aprenderás las malas costumbres, así como en las cárceles dice que las personas nuevas que entran a la cárcel es como una universidad para ellos, porque aprenden todas las mañas y todas las cosas peores. Entonces, al salir esa persona libre, está peor que como entró. ¿Verdad? Sí.
Sí, eso es así. Entonces, el Salmo 1.1 nos dice también: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, el que no sigue el mal, ni tiene amistades que la puedan llevar por influencia, por no quedar en ridículo, y tú lo vas a hacer, vas al mal. Vas a malograr tu vida, tu existencia, que podría ser muy distinta. Entonces dice: cuán feliz o cuán aventurado el hombre que no anda en esos pasos. Y en 1 Corintios 10:12, si ustedes piensan que están firmes, es el caso de los que nos creemos un poquito más con más experiencia en el Evangelio, más años. Dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Porque si no fuera por la misericordia de Dios y que buscamos al Señor, buscamos en oración y buscamos en lo que Él nos pide, fácilmente nos podemos deslizar, porque el corazón, dice la Biblia, es más dado a hacer el mal que el bien. Entonces debemos cuidarnos nosotros mismos y sobre toda cosa guardada, dice: guarda tu corazón. Entonces, por tu hablar, que tú se descubre que tú eres uno de esos cristianos, también se debe notar que tú eres cristiano. Pedro, equivocadamente, para no ser acusado, negó, maldijo y juró. Se desesperó Pedrito y se comportó pensando más en la opinión ajena, más que en lo que él quería. Por eso lloró tanto después que el gallo cantó 3 veces, como el Señor Jesús le había adelantado y le había dicho. Yo no quisiera estar en el lugar de Pedro. Dios me libre, Dios nos libre a todos. Somos los seres humanos influenciables, aunque no deseemos reconocerlo. Queremos ser aceptados, sobre todo cuando se trata del entorno que nosotros queremos. Pero hay algo que nos dijo Jesús de lo necesario para ser discípulo, para ser su alumno, para ser su estudiante. Tendremos que repetir materias, porque estamos de aprendices. Entonces hay cosas que nos van a costar más que otras. Estamos aprendiendo y vamos a repetir materia. Algunas nos costarán menos que otras, pero lo importante es proseguir, como lo dijo Pablo en Filipenses 3:12-21. Él dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello que para lo cual fui también nacido por Cristo. Entonces Pablo decía: prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Él no decía: no, yo no tendré ninguna caída, yo estoy perfecto. Aunque él dijo: imitadme a mí, se puso como un referente, pero como un referente humano. Entonces dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Así, adelante, no mirando al lado, no mirando atrás, lo que dije, lo que me estoy perdiendo. Adelante, decía Pablo. Entonces prosigo a la meta. Mi meta es Cristo, allá voy yo, lo sigo a Él, y tengo que luchar, tengo que perder mi vida, como dijo también este señor, por causa de Cristo. Y Jesús lo dijo: si el que quiera ganar su vida, vivir para sí mismo, entonces no es apto para el reino de Dios. Y los que sí digan: sí, yo quiero vivir y entrego mi vida al servicio de Dios y a ser cristiano, y que la gente vea que tenga esperanza. Porque mira, cuando la gente conoce un mal cristiano, la iglesia de Cristo en general se ve perjudicada, porque se le pone una categoría de hipocresía. Todos son iguales, y nosotros sabemos que no es así. La Biblia lo dice claramente, hay mucha enseñanza acerca de eso. Entonces él dice: prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, mirad a través de Cristo, del sacrificio, no es que nosotros seamos perfectos, esto mismo sintamos:
Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa, hermanos. Sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad lo que sí se conduce según el ejemplo que tenéis nosotros. Entonces ellos le están diciendo, miren, nosotros tal vez tengamos experiencia, más tiempo, aunque no tiene mucho que ver eso. Hemos aprendido más, hemos pasado por situaciones, conocemos más de la escritura, todo eso. Entonces él dice, hermanos, imítenme, pero no por un orgullo, sino porque yo, Pablo, siendo romano y siendo judío, he soportado cárcel, látigo, un montón de cosas, por amor a Cristo. Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan, sean influenciados por el comportamiento de nosotros, dice. Y mirad lo que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, si tú conoces buenos cristianos, líderes que son correctos, no perfectos, imítenlo. Ese ser humano, igual que tú, se puede ser cristiano como el Señor quiere, se puede. No te dejes influenciar por el mundo, porque eso va en desmedro tuyo y el de la iglesia de Cristo en general. Mira, el evangélico hace esto. Yo critiqué mucho a los evangélicos y no quería ser evangélica por lo mismo. No, por nada del mundo quería ser evangélica cristiana. Pero bendito Dios que un día, wow, me abrió los ojos y entendí realmente el mensaje. Y ya no me importaba si habían cristianos falsos, me tenía que preocupar de yo no ser una falsa. Con caídas, sí, muchas veces. Entonces, los cristianos somos aprendices, nos pasamos la vida en lograr avanzar más y más en el conocimiento del Señor y la aplicación de la verdad de Dios en nosotros. Nos caemos, nos levantamos. Y si volvemos a caernos, Dios una vez más nos levantará. ¿Qué es lo que observará Él en nosotros? La seriedad de nuestro compromiso con Él. Nuestra súplica por no volver a fallar. Él nos escuchará y nos ayudará. Irán quedando los tiempos de debilidad atrás y solo anhelaremos más y más de Él. Sí, queremos más de Dios, de Cristo, y menos del mundo, de la sociedad. Quise decir sociedad. Por eso decimos en nuestras alabanzas, en nuestras oraciones, Señor, imprégnanos más de ti, llénanos más de ti. Filipenses 1:21a, porque para mí el vivir es Cristo. No dejaré que el mundo, que lo que yo quiero, influencie mi vida, porque ya Dios nos mandó a cambiar nuestra manera de pensar, que suframos una metamorfosis. ¿Qué sacamos conseguir igual, así como un poco de iglesia, un poco de Biblia, un poco de cristianismo, y se reirán de ti, porque no serás ni de allá ni de acá? ¿Y cómo se le llama a eso? Apóstata, ¿cierto? Allá y acá, o no son de allá ni de acá, niegan su fe. Bien, eso ha sido, y espero que la sociedad no te influencia, sino que tu influencia sea Cristo, los buenos cristianos, los que tú ves que son consecuentes con su comportamiento, y que te rodees de eso, porque de verdad serás bendecido. De lo contrario, pensarás que Dios no te escucha, que Dios no te ama, que Dios no te quiere, porque eso le pasa a la gente cuando como que un poquito aquí, un poquito allá. Tomemos con seriedad nuestro llamado, con un compromiso ferviente del llamado que nos ha hecho Dios. Pedro fue una víctima, sin duda, de un momento muy fuerte, muy doloroso, mucha la presión. Entonces Pedro
actuó en consecuencia de lo que él todavía quedaba en él, en la vida pasada. Muy distinto cuando Pedro después recibió el bautismo en el Espíritu Santo y predicaba y enseñaba y hacía milagros. Muy distinto. Eso hablaba ya de un cambio total. Él fue capaz de morir por Cristo, que lo mataran, no le importaba nada la vida. Por eso, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nada te influencie más que el Señor. Apártate de las malas juntas, como dice la mamá, el papá nos advierten, ¿cierto? Y esta señora otra vez con el mismo refrán, déjeme, yo busco mis amigos, ¿te acuerdas? Bien, entonces todos pasamos por esa edad, todos reaccionamos así, los papás eran los más aburridos, no nos entendían. Entonces, pero ¿cuántas razones encuentras tú después a esa enseñanza? La juventud, que sea sabia. No por ser joven le resta capacidad de ver el futuro. Claro, más de actuar así sin pensar en las consecuencias, sí, es parte por la inmadurez del cerebro también. Pero, digámoslo, pero eso no significa que no tengan capacidad de reflexión y capacidad de buscar lo mejor para sus vidas. Así como se busca en el estudio, tener capacidad de lograr algo para que el trabajo sea menos pesado, también, porque una vida deshecha, una vida dolorosa, una vida que no te resulta lo que tú quieres, por mucho profesión y posgrado que tenga, no te va a hacer feliz. La felicidad obviamente está en Cristo y le alcanza hasta el campesino, el labrador, el albañil, el doctor, quien sea. Aquí Dios no le importa esas cosas que para la sociedad sí no son importantes, para Dios no. Si eres hombre o mujer, para Dios son todos iguales. Los niños le importan a Dios, los jóvenes le importan a Dios, los ancianos, la tercera edad, cuarta edad, le importan a Dios. Todos le importamos a Dios. Entonces también la recomendación para los niños, los que son padres, los que tienen sobrinos, sembrar en el corazón de los niños a Dios. Entonces la palabra dice que cuando tú formas un niño con el amor a Dios y el temor a Dios, aun cuando fuere grande, no se va a apartar de eso que tú sembraste, y las influencias harán menos daño en él, porque está tan firme que puede que se desvíe un poco, pero va a volver a su cauce. Por eso es tan importante la niñez y formarla, enseñarle a orar, los valores, lo que dice Dios, el amor a Dios, y no solamente Dios te va a castigar. Entonces, esas cosas, como que ¿quién quiere ese Dios que puro te va a castigar? No, Dios te ama, pero Dios te va a corregir, Dios te va a ayudar en todo si tú haces el bien y te comunicas con Él y oras y haces todo lo que Él dice. Nada más que eso, es súper simple, ¿no? El Evangelio no es así como dicen algunos, que prácticamente andamos con túnicas blancas, levitando, no tocando el piso y que todo es malo. No, nosotros vivimos acá, igual que tú, igual que los no creyentes, vivimos acá y tenemos que hacer las mismas cosas, pero hay una clara diferencia. Que el Señor te bendiga. Un abrazo que te estoy. Que Dios te bendiga muchísimo, 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 muchísimo esta semana a ti y a tu familia. Influencia a tu familia. Si tú eres un cristiano, ora por ello. Dile, vamos a la iglesia, leamos la Biblia, escuchemos canciones que nos hacen bien. Hay tanta lecera que se escucha, ¿no? Entonces, hace falta. Nuestra sociedad sería muy distinta si hubiera más gente que pudiera influenciar y no ser influenciado. Por eso en Josué dice, no sé tú, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Si ustedes quieren servir a sus dioses y a sus cosas, háganlo. Pero mi casa y yo serviremos solo a Cristo. Amén. Bien, adiós. No te lateo más. No, ya. Bien, nos encontraremos la próxima semana, si Dios así nos permite, si tenemos vida, salud y si el mundo está todavía donde está. Que estés muy bien. Adiós. Ok.
Ese ha sido el mensaje de hoy día. Hermoso, maravilloso, potente mensaje que nos ha predicado nuestra pastora. Qué importante, qué maravilloso es el mensaje y la palabra de Dios que nos fortalece. Como decía la palabra, la presión del grupo, la presión del medio, nos puede llegar a negar a nuestro Señor. Pero los cristianos verdaderos, los cristianos que están posesionados, convencidos de la realidad de nuestro Dios, no hay cosa que nos pueda hacer cambiar. Así es que aquellos que creemos estar firmes, afirmémonos cada día más para no tener esta dificultad de poder algún día negar y dejar de seguir a Cristo por alguna presión del medio o por alguna presión, no sé, de amistad, familiar, laboral, etc. Cualquier motivo puede ser para, valga la redundancia, motivo para renegar contra nuestro Dios y dejar de seguirlo. Espero que no sea el caso de ustedes, al menos tampoco es el mío. Estemos firmes, sigamos al Señor. Bien, ese ha sido el culto de hoy día. Queremos que se haya gozado con nosotros en este culto y no nos queda más que decir adiós hasta el próximo sábado en el próximo culto online. Bendiciones. Chao, chao. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismática. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover.